Bienvenidos chicos un día más a Un Tío Blanco en directo y ahora me apetecía hablar de un hilo también que se ha generado en Twitter a partir de un usuario que se llama TenACAP, que ha decidido señalar a la empresa Ask Target, que es una empresa de estas que pues no recuerdo si solo venden libros, porque sí que me suena la tienda de cuando he estado en Estados Unidos y en América del Norte. No sé si simplemente venden libros o es una tienda como si fuera un Vips o algo así, que esos son bastante comunes en Estados Unidos. Pero básicamente esta tienda lo que estaba haciendo es vender este libro, que es un libro que se llama Daño Irreversible, de Abigail Shrier, que esta señora era una periodista para el Wall Street Journal, muy poco sospechosa de supremacista blanca, de extrema derecha, ni nada por el estilo. De hecho, la tía creo que era bastante progre, voy a ponerlo progre entre comillas, pero que simplemente decidió escribir un libro e investigar sobre unos estudios y unas protestas que hacían unas sociedades de padres y demás que estaban señalando, muchos de ellos padres, ya te digo, demócratas, progresistas, no eran susceptibles de ser señalados como intolerantes, padres, hiperreligiosos ni nada por el estilo, no. De hecho, la mayoría de ellos se consideraban votantes y muchos de ellos militaban en el Partido Demócrata. Y simplemente se habían dado cuenta de que había habido una ola desmesurada entre chicas, jóvenes, adolescentes que de repente se estaban declarando como si fuesen trans y que entendían su identidad de género más como si fuese una moda que como si de verdad sufriesen disforia de género. ¿Vale? Entonces básicamente este libro investiga pues este trending que hay entre las personas de considerarse trans cuando no lo son, cuando no sufren de esta disforia de género simplemente para pertenecer a una tribu, porque tienen un conflicto con su identidad, porque son personas que además pues arrastran otros problemas mentales, como depresión y demás, y entienden que cambiarse de género y empezar a formar parte de este colectivo pues puede ser una forma de solucionar algunos de los problemas que tiene, que son mucho más profundos como para ser arreglados de esta forma tan superficial. Y básicamente el libro hablaba de eso, de cómo es la presión de los activistas trans a la hora de tratar este tipo de fenómenos, cómo ejercen muchísima presión para que los autores o la gente que está investigando sobre este tema, basándose en elementos científicos, pues sean denostados y sean deslegitimados y sean expulsados de sus trabajos y demás. El libro está muy interesante, de hecho estoy planeando hacer un vídeo al respecto, pero el caso es que evidentemente a los activistas dentro de la comunidad trans pues les ha ofendido muchísimo, ya han considerado el vídeo transfobia, no se han parado a desmentirlo, pero sí que lo han considerado algo que no debería leer nadie y demás. Yo estuve viendo vídeos al respecto y eran bastante superficiales la forma en la que tenían de criticar al libro, porque no iban a los argumentos de base, sino que simplemente decían que usaba los pronombres equivocados, la autora y lo hacía a propósito y demás. Claro, si lees el libro entendiendo el tema delicado que están tocando, es normal que la autora no utilice los pronombres para hablar de determinadas personas de las que estaría hablando en este libro. Dice, soy trans trending. En fin, entonces, ¿qué pasa? Que este señor activista que se llama TenACAP, ¿vale? Que dice que, bueno, este señor dice que sus pronombres son she, they, o sea que la podemos tratar o con pronombres femeninos o con pronombres plurales neutros, ¿vale? Esta es la persona en cuestión. Dice mujer trans, transtifa, activista, trans. Es como una mezcla entre antifa y trans. Se llaman activistas transtifas. Bueno, no, esto ya es muy complicado. Vegano, hashtag Black Lives Matter. Os podéis imaginar un poco cómo es el perfil. Básicamente como la tía anterior, pero como con 20 vueltas más. ¿No? Pues esta persona ha dicho, creo que la comunidad trans merece una respuesta de Ask Target sobre por qué están vendiendo este libro
sobre la epidemia de transgénero, epidemia trans que está golpeando el país, porque realmente está habiendo una epidemia, porque según los datos que habría, y aquí lo podemos leer, dice, la epidemia trans, lo de trans lo ponen entre comillas, que está arrasando con nuestras chicas adolescentes. Hasta hace algunos años, la disforia de género, un severo disasociación con nuestro sexo biológico, era algo raro. Típicamente se encontraba en menos del 0,01% de la población y es algo que emergía desde la niñez. Es algo, o sea, las personas que son trans y que tienen disforia de género es algo que lo identifican desde que son prácticamente niños. Y que afectaba sobre todo a varones casi exclusivamente. Pero hoy un grupo de chicas, de grupos, de amigos, en universidades y en institutos, a través de todo el país, están saliendo del armario como transgénero. Estas chicas que nunca han experimentado ningún tipo de disconfort, o sea, ningún tipo de disasociación con su sexo biológico y que de repente, junto con su grupo de amigas, de repente todas se han convertido en trans. Eso te cuenta las historias en este libro, que era claramente chocante. Algo que era la disforia de género, que afectaba a un número pues muy pequeño de la población, de repente se encontraban con que en grupos de amigos en el colegio, en la universidad y demás, de repente salían como que eran trans, pues 6 chicas o 7 chicas, y luego en otro sitio, y claro, investigadores y autores dijeron, ¿qué está pasando aquí? Aquí está pasando algo raro. O sea, no se da de repente estos cambios de una forma tan brusca de la noche a la mañana porque sí. Y es lo que investiga en este libro y de lo que habla este libro. Y es muy difícil de refutar, porque evidentemente que haya estos cambios tan bruscos entre los que padecen de esta disforia de género, pues es algo bastante complicado y que se tiene que dar debido pues a lo que dicen aquí, que son más causas culturales y sociológicas que porque realmente haya más gente con disforia de género. Y sobre todo, lo que es más complicado, que a estas personas que se empiezan a hormonar y que empiezan a cambiarse incluso muchas veces a participar de intervenciones quirúrgicas hiperintrusivas cuando no tienen esta disforia de género, pues luego eso hace que en el futuro, cuando se arrepienten y demás, pues muchas veces se haya dado un paso hacia lo irreversible y puede luego pues ser un drama y tal, y es complicado. Pero claro, esta persona dice, este señor dice que cómo es posible que una tienda de libros venda este ejemplar. ¿Y qué es lo que hace, por lo tanto? Pues hace un hilo en Twitter para intentar forzar, para intentar utilizar la influencia que tenga para que esta empresa, As Target o Target, pues deje de vender los libros estos de daño irreversible. ¿Qué es lo que contesta As Target? Ya te digo, casi todas estas empresas que se postran a esta gente. Antes de meterse en un lío contra este tipo de comunidades, normalmente lo que suelen es dar su brazo a torcer. Me imagino que tendrán a un community manager que les dice, oye chicos, no nos conviene meternos en líos, así que vamos a darles lo que quieren. Y entonces decía As Target, muchas gracias por traer esto a nuestra atención. Hemos quitado este libro de nuestro store, de nuestro catálogo. O sea que básicamente en un principio habrían triunfado y luego después, al día siguiente, le dijo otro usuario, promover la diversidad de pensamiento, Target, y no someterse a este pensamiento de policía, a este policía del pensamiento estalinista. El mercado de las ideas... no, the marketplace of ideas will either live up... el libre mercado de las ideas alzará o destruirá el libro por su cuenta. Si el libro es bueno, pues el libro tendrá éxito, y si el libro es malo, pues el libro será marginado y aparcado. Y le volvió a responder a Target. Ayer quitamos este libro de Target.com basándonos en el feedback que habíamos recibido. Queremos ofrecer un amplio
catálogo para nuestros invitados y hemos vuelto a añadir este libro a nuestra, pues, biblioteca. Os pedimos disculpas por la confusión, lo cual, desde luego, pues ha azuzado la furia de este colectivo, ¿no? Que empezaban ahí, ¡oh! Estoy inmensamente decepcionado con vosotros. Si la gente quiere leer este libro, ya tiene otros sitios para hacerlo. Dice... Las Naciones Unidas han llamado a esta forma de tortura, claro, porque dicen que el libro defiende las terapias de conversión para personas trans. Y el libro no defiende las terapias de conversión para personas trans, en absoluto. De hecho, la autora defiende que hay personas trans muchas veces, a las que muchas veces la transición de sexo, de hecho, puede ser la mejor terapia. Lo que defiende el libro es que hay de repente una moda entre chicas adolescentes y chicas que acaban de entrar en la universidad que de repente dicen que son trans y que necesitan cambiarse de género y empiezan a aplicarse terapias y muchas veces llegan a la cirugía cuando realmente ni son trans ni sufren de esta disforia de género. Eso es de lo que habla el libro y de lo complicado que está la coyuntura cultural en Estados Unidos como para hablar de esos temas. Fíjate, o sea, es algo alucinante. Y pasa exactamente lo mismo que hablaba en el vídeo anterior, cuando hablaba de la persona que está señalando al tío este de Magahat. Por parte de esta gente no hay espacio a ningún tipo de diálogo. No hay espacio a ningún tipo de diálogo. Si tú apoyas que este libro pues se venda en librerías de forma normal y corriente, como se debería vender cualquier libro, inmediatamente lo que tú estás haciendo es deshumanizar al colectivo trans, decir que no tienen derechos y por lo tanto estaría sosteniendo de forma implícita la violencia de los grupos de odio hacia estos colectivos. Eso lo he leído por ahí en un... Dice, es bueno saber que Target se inclina fácilmente a las demandas de los violentos transfobos. No les importa la comunidad LGTB ni nada que los pueda pasar. No compraré ahí nunca jamás. El racismo, el tal, no es una diferencia de opinión o de preferencia, Target. Las clases protegidas, literalmente, no habéis incluido, no habéis pensado en ellos. Good call. Whatever you agree or disagree with London is not certain in history. Bueno, es algo terrible. Y bueno, pues... El peligro de todas estas cosas es que cuajen, tío. El peligro de todas estas cosas, el peligro de que tienen estos colectivos, no son los mismos colectivos en sí. Son que la gente empiece a otorgarles un poder desmesurado que nunca jamás esta gente debería tener. Señoras, empresas privadas y demás, no les deis la mano a estos grupos porque os van a coger el brazo. Y porque os incorporáis e introducís todas sus hiperrígidas medidas, muchas de esas basadas en ideologías absolutamente desnortadas e idas de olla, y las incorporáis a vuestro día a día, os seréis censurado por estos grupos. Aceptar el chat de nuevo, aceptar este tipo de chantajes ideológicos, yo creo que es lo más contraproducente que podría hacer cualquier empresa, ya sea Target, ya sea Airbnb, ya sea Uber, ya sea quien sea. Y esto lo hablaba el otro día con Tipito enojado, que me decía, no, pero al final estas empresas se deben al capitalismo y a ganar dinero y tal. En el momento en que empiecen a ganar dinero... no te creas, tío. No te creas. A esas empresas lo que se les está haciendo muchas veces es una especie de chantaje. A estas empresas se les está haciendo un matonismo muy duro. A estas empresas lo que se les está diciendo es o aceptáis nuestras normas o las formas en las que nosotros tenemos de entender la realidad, o os vamos a boicotear hasta que nadie entre en vuestras tiendas. Y a Target ahora pues se le acusará de habilitar espacios para tránsfobos y para gente que es violenta, para determinados colectivos y demás. Y a partir de ahí se estirará el chicle
hasta el punto de que comprar este libro o vender este libro sea sinónimo para estos grupos de ser violentos contra determinados colectivos y atentar contra su vida, y a partir de ahí es muy fácil, y en esto hay que tener mucho ojo, a partir de esto es muy fácil habilitar comportamientos violentos o habilitar la violencia contra estas personas. Porque si lo piensas, si atiendes al razonamiento que hacen los otros estarían violentando y atentando contra la vida de grupos completamente oprimidos y desprotegidos. En fin, chavales, en fin.